Welcome everyone. I'm Tom Ambrosino, the City Manager. Thank you for joining us tonight for an update on the city's coronavirus efforts. I'm going to start with some new information for you. Hola, buenas noches a todos. Se presenta el gerente municipal de la ciudad, Tom Ambrosino, y vamos a estar conversando acerca de la actualización de los esfuerzos de la ciudad en esta crisis del coronavirus. Y vamos a comenzar con algunas cosas que son nuevas. As we have been announcing for quite some time, we are going to transition out of our daily food pantry program into a food debit card program that we are calling Chelsea Eats. We had a lottery for this program on Thursday, September the 17th, and we selected 2,074 participants for the program. If you were a winner in the lottery, you should have received already a notice from the city informing you that you have been selected. Como hemos estado anunciando anteriormente en múltiples oportunidades, la ciudad está haciendo una transición de las despensas diarias de comida a un programa de tarjetas de débito que hemos denominado Chelsea Eats. Tuvimos la lotería de este programa el pasado 17 de septiembre y seleccionamos unos 2.074 aplicantes. Si usted formó parte y salió seleccionado en la lotería, debe haber recibido un mensaje de la ciudad notificándole que ha sido seleccionado. We are currently working out the final details on this Chelsea Eats debit card program with Visa and our debit card partner. We expect to issue these Visa Chelsea Eats cards to the winners probably the last week of October. You will need to come to City Hall to receive that card after providing proof of two things: your identity as the winner of the lottery and your residency here in the city of Chelsea. That is the only documentation that will be required. Estamos trabajando en los detalles finales junto con la compañía Visa y la empresa que nos ayuda en la preparación y la creación de estas tarjetas. Esperamos tener disponibles estas tarjetas al finales de octubre y se les va a pedir a las personas que hayan sido seleccionadas que lo vengan a recoger a City Hall. Esta información de cuándo va a ser que tiene que venir a recoger las tarjetas se va a notificar en el futuro, pero le recordamos que va a tener que presentar una identificación y una prueba de residencia. Esto va a ser la única documentación requerida para obtener su tarjeta. Because the debit cards themselves will not be available until the end of October, we are extending the city's food pantry lines until the end of October. The last day of the food pantries will be Friday, October the 30th. Starting next week, we are going to be reducing the number of days of the food pantries from 5 days a week to 3 days a week. That'll be starting next week, the holiday week. But because next Monday is a holiday, there will be no food pantry that day, Monday, October 12th. Instead, next week, we will only have food pantries on Wednesday, October 14th at Washington Park, and Friday, October 16th at Chelsea Square. For the following 2 final weeks of the food pantries, the last 2 weeks of October, week of October the 18th and week of October the 25th, we will operate only 3 days a week. Monday at the Early Learning Center on Hawthorne, Wednesday at Washington Square Park, and Fridays at Chelsea Square. Como estas tarjetas no van a estar disponibles, hemos decidido extender la distribución de comida hasta el 30 de octubre. Lo que sí, hay unos cambios en el calendario, porque en vez de tener 5 días a la semana, vamos a estar en 3 días a la semana, que van a ser los lunes, los miércoles y los viernes. El próximo lunes es un día feriado, así que no vamos a tener distribución de comida. Así que esta semana seguimos regularmente los 5 días. La próxima semana, lunes, no hay distribución y el miércoles la distribución es en Washington Park. El viernes la distribución es en Chelsea Square. Y así en las próximas semanas hasta el 30 de octubre la distribución va a ser los lunes en el Learning Center, los miércoles en Washington Park y los viernes en Chelsea Square.
Free COVID-19 testing remains widely available in the city, and we encourage all residents to get tested. For the remainder of October, walk-up testing will occur at Chelsea City Hall each weekday from 2 p.m. until 6 p.m. and from 11 to 5 on both Saturdays and Sundays. That's in front of City Hall. In Chelsea Square, mobile testing will occur Monday, Wednesday, and Thursdays from 1 to 5 and Tuesdays from 10 to 2. At each of these sites, no appointment is necessary. You do not need insurance. There is no cost to the testing, and no questions are asked about immigration status. Please get a test. Otro de los programas que se va a extender hasta fines de octubre, hasta el 30 de octubre, son las pruebas gratis de coronavirus. Estamos realizando estas pruebas todos los días, de lunes a domingo en City Hall. Si va de lunes a viernes, por favor, vaya entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. Los sábados y domingos funciona desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. También hay una segunda locación que es en Chelsea Square que funciona los lunes, miércoles y jueves de 1 a 5 de la tarde y los martes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Les recordamos que estas pruebas son bien importantes para determinar los casos de COVID y son completamente gratis. No se le pregunta sobre su estado migratorio ni tampoco se le pregunta si tiene o no seguro de salud. Así que por favor, hágase la prueba. As the weather starts to get cooler here in the fall, COVID-19 cases are starting to increase all across the Commonwealth, including here in Chelsea. COVID-19 remains very active here in the city, and we continue to have to take precautions in order to keep this virus under control. A medida que el clima se vuelve más frío, a lo largo de todo el estado de Massachusetts se ha evidenciado que el virus continúa siendo muy activo y se han incrementado los casos. Chelsea también continúa siendo una comunidad que está considerada en rojo y esto significa que debemos de tener 4 casos o menos por noche por 2 semanas para poder salir de ser una ciudad considerada en rojo. Así que por favor les pedimos que sigan tomando todas las medidas de precaución para detener la propagación del virus. Certainly, our situation here in Chelsea has improved dramatically since the height of the pandemic in the spring, when we were seeing nightly case counts in the high 70s. But we still have a lot of work to do before we can get cases down to an average of less than 4 cases a night, which is what we will need to do to get out of the red category. Bien sabemos que no estamos en una situación tan crítica como con anterioridad, donde teníamos muchos casos, pero no nos podemos descansar porque debemos de salir de esta línea roja de 4 casos por noche. The best approach we can take is to continue to practice the good habits that made it possible to reduce dramatically the number of cases we had in the spring. That means wearing a face covering or mask at all times in public. Maintain at all times good physical distancing from others. Wash your hands thoroughly and regularly during the course of the day. These simple behaviors have proven extraordinarily effective in reducing the spread of COVID-19. Lo que tenemos que hacer para detener la propagación del virus en Chelsea es usar nuestra mascarilla siempre que estemos en público, así como también mantener distancia física con otros que estén cerca de nosotros. Asimismo, lavarnos las manos continuamente y regularmente. Estas prácticas pueden sonar que son bastante sencillas, pero se ha probado que son efectivas, así que debemos seguir tomando estas medidas para poder detener el virus. Also, I strongly encourage people to avoid large gatherings, even large gatherings of family members or people with whom you're familiar. The governor's order prohibits large indoor gatherings of more than 25 persons and large outdoor gatherings of more than 50 persons. And any indoor gathering of more than 10 people not of the same household
That requires that you wear your mask even indoors. También les pedimos encarecidamente que no se junten en grandes reuniones. Recuerden que la orden del gobernador establece que están prohibidas las reuniones de más de 25 personas en el interior y más de 50 personas al aire libre. Asimismo, si usted está en una reunión en interiores con más de 10 personas, es requerido que todas las personas se pongan mascarilla. Esto es lo que es establecido por la ley de Massachusetts. One circumstance in which we have seen infections spread is in travel to work, particularly among persons who are carpooling together to a single work site. If you're carpooling with others, please practice precautions by wearing a mask at all times in the vehicles and keeping windows in the vehicle open as much as possible. Otra de las situaciones que se ha identificado como peligrosa es el compartir un auto en el momento que se va al trabajo. Si usted tiene que compartir su viaje al trabajo con algún compañero o compañera, por favor, mantenga y use la mascarilla y mantenga las ventanas del automóvil abiertas para de esta forma evitar la propagación del virus. This past week, to help people facing housing problems, we did launch our new Chelsea Housing Legal Clinic. Any Chelsea resident who is having trouble with a landlord on a rental issue or facing any type of eviction can contact this legal clinic for legal assistance. For low-income residents, there is no cost for this service. The number to call is 617-603-1700, Monday, Wednesday, and Friday, 9 to 12 noon, and Tuesdays and Thursdays, 12:30 to 3:30 p.m. La semana pasada lanzamos una clínica legal de asistencia a la vivienda para cualquier residente de Chelsea que tenga problemas con el propietario o el dueño del lugar donde vive. Así que si usted siente que está en esta situación o enfrenta algún tipo de problema de desalojo, comuníquese al número de teléfono de la clínica legal, que es el 617-603-1700, 617-603-1700. Recuerde que esta no es una línea que funciona 24 horas, funciona los lunes, los miércoles y los viernes, y los martes y los jueves tienen horarios diferenciados para poder llamar. También para los residentes que son de bajos ingresos, este servicio no va a tener costo. Finally, I do want to remind all residents that because of some recent court rulings, there is still time to do the 2020 census. So far, only 56% of Chelsea residents have responded. Please complete the census as soon as possible by visiting my2020census.gov today, or you can stop by City Hall for assistance in filling out the census. Y el último punto que vamos a revisar esta noche es el censo, que debido a recientes fallos judiciales se ha extendido. Y en Chelsea, lamentablemente, solamente el 56% de la población lo ha completado, así que por favor, complete el censo lo antes posible. Lo puede hacer a través de internet y la página es mi2020census.gov. Esta página es en inglés. Y también puede venir a City Hall a completar su censo. Thank you for joining us this evening. Please continue to stay safe. Muchas gracias a todos y manténganse seguros.